marido consiguió un gran ascenso y empezó a llegar tarde a casa. Entonces encontré un recibo de joyería de $5.000, fotos con otra mujer y la dejó recoger a nuestros hijos de la escuela sin decirme nada. Hola a todos, nunca imaginé que terminaría publicando mi situación aquí, pero necesito consejo y desahogarme. Soy una mujer de 34 años casada con Mark, de 35, desde hace 10 años. Tenemos 2 hijos, nuestra hija de 8 años y nuestro hijo de 5. Hasta hace 6 meses, nuestra vida parecía perfecta, buenos trabajos, una hermosa casa en los suburbios, vacaciones familiares y la ilusión de un futuro estable. Sin embargo, ahora veo cómo se desmorona mi matrimonio y no entiendo cómo Mark, un esposo y padre ejemplar, ha cambiado tanto. Mark y yo nos conocimos en nuestros veintitantos a través de amigos mutuos en una fiesta de inauguración. Él era todo lo que yo buscaba, carismático, ambicioso y parecía genuino en sus intenciones de construir un futuro juntos. Después de 2 años de noviazgo repleto de amor, respeto y compromiso, Mark me propuso matrimonio en una íntima velada en casa. Respetando mi deseo de evitar grandes escenarios públicos, me convencí de que había encontrado a mi compañero ideal. Nuestra boda fue una ceremonia sencilla y cálida, rodeados de familia y amigos. Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Impulsamos nuestras carreras, compramos la casa de nuestros sueños, un colonial con un amplio jardín en los suburbios, y nos preparábamos para formar nuestra familia. Cuando nació nuestra hija Emma, 3 años después de casarnos, Mark fue un padre extraordinario. Tomó licencia de paternidad y se ocupó de todas las noches en vela con dedicación. 3 años más tarde, llegó nuestro hijo Lucas, y sentí que nuestra familia estaba completa. Mark trabajaba en ventas corporativas mientras yo me encargaba de manejar cuentas en una firma de marketing. Ambos teníamos carreras exitosas, pero fue cuando él obtuvo un ascenso a director regional hace 8 meses que todo empezó a cambiar. Este nuevo puesto implicaba un aumento considerable en responsabilidades y sueldo, y naturalmente, algunos ajustes en nuestra vida familiar. Al principio, los cambios parecían razonables. Sus noches en la oficina se hicieron más frecuentes debido a su nueva labor supervisando equipos en varios estados. Aunque perdía algunas cenas familiares, siempre avisaba con antelación por mensaje y trataba de compensarlo pasando más tiempo con los niños los fines de semana. Yo, por mi parte, asumí más tareas de crianza y del hogar, tratando de ser comprensiva ante su aparente estrés. Poco a poco, la situación se tornó más preocupante. Las cenas familiares se convirtieron en ausencias prolongadas los fines de semana, y sus mensajes se volvieron frívolos y breves, limitándose a informar que trabajaba hasta tarde o que no debía esperarlo en casa. Comenzó a llegar tarde e impregnado de un perfume desconocido, justificándolo con que lo había tomado prestado de un colega tras ir al gimnasio. Al intentar abordar estos cambios, Mark se mostraba a la defensiva, culpándome de no apoyarlo en su carrera y recordándome que su nueva posición beneficiaba a la familia, tildando mis quejas de egoístas. La primera gran señal de alerta surgió al notar alteraciones en nuestras finanzas. Siempre habíamos manejado una cuenta conjunta para los gastos del hogar y ahorros, y cuentas separadas para gastos personales. Un día, al ingresar para pagar las facturas mensuales, observé varias transferencias considerables, de miles de dólares, desde nuestra cuenta conjunta hacia otra que no reconocía. Al plantearle la cuestión esa misma noche, Mark minimizó el asunto, diciendo que se trataba de gastos de negocios que serían reembolsados pronto. Explicó que a veces tenía que adelantar dinero para el entretenimiento de clientes y eventos corporativos, y que el reembolso podía demorar semanas. Su respuesta, aunque plausible dada su nueva posición, me resultó ensayada y no me convenció del todo. La desconfianza se consolidó cuando, un fin de semana, mientras lavaba la ropa, encontré un recibo de una joyería de alto nivel en el bolsillo de Mark. Era para un brazalete de $5,000, adquirido 2 semanas antes de mi cumpleaños, que ya había pasado, y mucho antes de nuestro aniversario, que no era hasta dentro de 6 meses. Consideré que ni nuestros hijos ni familiares cercanos podrían necesitar un regalo tan costoso en ese momento. Al confrontarlo, su reacción fue explosiva, me acusó de espiar, de invadir su privacidad, y de que él tenía derecho a gastar su propio dinero como quisiera. Salió furioso de la casa, alegando que necesitaba calmarse en la casa de un amigo y no regresó esa noche. Tras ese incidente, comencé a prestar mayor atención a sus comportamientos. Mark cambió todas sus contraseñas en dispositivos y cuentas, pero olvidó actualizar la nube compartida donde se respaldan nuestras fotos familiares. Fue ahí cuando descubrí nuevas imágenes que no conocía. Fotografías de él con una mujer desconocida en restaurantes y hoteles. Estos hallazgos incrementaron mi preocupación y la sensación de que algo muy malo estaba sucediendo. Desde el principio noté que algo no encajaba al observar las fotografías de Mark y Sarah juntos. Aunque jamás habíamos visitado esos lugares en compañía, en las imágenes se mostraban demasiado íntimos y cómodos el uno con el otro. De manera que verlos así me revolvía el estómago. En algunas fotos iban elegantemente vestidos para lo que parecían ser eventos corporativos, mientras que en otras se les veía en salidas más personales, tomados de la mano o compartiendo momentos privados. Aún procesando este descubrimiento, Mark me informó que debía realizar un viaje de negocios de 2 semanas a Europa. Afirmó que había sido una exigencia de último minuto por parte de la empresa. Sin embargo, yo sabía que su compañía rara vez organizaba viajes internacionales sin planificar con semanas de antelación. Decidí entonces investigar a fondo mientras él estaba fuera. Resultó que el viaje a Europa no era completamente falso, tenía algunas reuniones de negocios, pero los informes de gastos revelaron que Mark había extendido su estadía por una semana más y que Sarah lo
Había acompañado durante parte del tiempo, cargando los gastos a nuestra cuenta conjunta. Esas 2 semanas adicionales me ofrecieron el espacio necesario para recopilar toda la información que necesitaba. Revisando los registros de nuestra cuenta conjunta, encontré pagos recurrentes de un contrato de alquiler que empezó 3 meses después de su reciente ascenso. Además, hallé numerosas transacciones en restaurantes exclusivos, hoteles y tiendas de lujo, todas efectuadas en fechas en las que él afirmaba estar trabajando tarde o viajando por negocios. Los montos eran asombrosos, especialmente porque se trataba claramente de gastos personales, no de asuntos laborales, y se estaban cobrando a nuestra cuenta común. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando Emma, mi hija, me comentó inocentemente que la amiga de papá, Sara, la había recogido del colegio un día en que yo estaba atrapada en una reunión. Jamás autoricé a alguien llamado Sara para que recogiera a mis hijos, y Mark nunca me había mencionado a esta persona. Al consultar en la escuela, me confirmaron que Mark había añadido a esta mujer como contacto autorizado hace meses, describiéndola como amiga de la familia. La idea de que una extraña, que sospechaba fuera la misma mujer de las fotos, tuviera acceso a mis hijos me enfermaba físicamente. En ese instante supe que necesitaba ayuda profesional. Contacté a una abogada y comencé a documentar meticulosamente cada hallazgo. Su consejo fue mantener las apariencias lo más normales posible mientras construíamos nuestro caso, lo cual resultó ser una de las tareas más arduas de mi vida durante 6 extenuantes semanas. Mantuve la fachada de un matrimonio normal mientras recolectaba pruebas en secreto. Poco a poco descubrí que Mark no solo estaba transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas privadas, sino que también retiraba fondos de nuestras cuentas de inversión. Claramente se estaba preparando para un futuro del cual yo no formaría parte, viviendo una doble vida, siendo a la vez la esposa comprensiva y la cónyuge traicionada. Recopilar todas estas pruebas fue tremendamente agotador. Perdí peso, no podía dormir y cada vez que mi teléfono vibraba con una notificación me sobresaltaba. Mis amigas cercanas notaron el cambio en mí, pero no encontraba fuerzas para contarles lo que estaba ocurriendo, sintiéndome avergonzada, como si la traición de Mark fuera de alguna manera un reflejo personal. La semana pasada, Mark regresó antes de lo previsto y anunció que necesitaba hablar. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y con voz temblorosa, me dijo que creía que era mejor separarnos. Afirmaba que habíamos perdido la conexión y que él necesitaba espacio para resolver sus asuntos, mencionando inclusive que ya había encontrado un apartamento y que lo mejor era mudarse de inmediato. Él ignoraba que yo estaba preparada para esta conversación. Cuando terminó su discurso, con la calma que cultivé durante aquellos meses, saqué un folder y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Dentro de él estaba toda la evidencia que había recabado. Su rostro palideció en cuanto comprendió lo que tenía ante sus ojos. Entonces, todo salió a la luz. Sara no era solo una colega. En realidad, la había conocido en una conferencia el año pasado y mantenían una relación amorosa desde hacía meses. El apartamento que mencionó no era nuevo, era el lugar donde se encontraban desde hacía tiempo. El dinero que movía no correspondía a gastos de negocios, sino a un fondo secreto para forjar una nueva vida con ella. Había estado planificando su escape durante meses, organizando cada detalle mientras mantenía las apariencias en casa. Le permití hablar y tratar de justificar sus acciones. Afirmó que nunca quiso que todo aquello sucediera, que empezó como una simple amistad y se transformó en algo más, y que había intentado luchar contra sus sentimientos sin éxito. Incluso se atrevió a sugerir que nuestro matrimonio llevaba años sufriendo problemas, a pesar de que todas las pruebas apuntaban en sentido contrario. Cuando terminó de hablar, simplemente le entregué otro documento: los papeles del divorcio que mi abogada había preparado. Su expresión cambió de la sorpresa a la ira y luego a la resignación en cuestión de segundos. Tomó los documentos sin decir palabra y se marchó de la casa. Actualización 1. Han pasado 3 días desde aquel encuentro y todavía intento asimilar todo lo ocurrido y descubrir cómo seguir adelante. Este fin de semana, los niños se quedarán con mi hermana mientras yo organizo mis próximos pasos. Mi abogada me asegura que contamos con un caso sólido para obtener un favorable acuerdo de divorcio, especialmente dadas las decepciones financieras y el uso indebido de nuestros fondos conjuntos. Sin embargo, ese consuelo es pequeño al pensar en cómo nuestra familia se ha visto destrozada. Agradecería mucho cualquier consejo de quienes hayan pasado por una situación similar. ¿Cómo se lo explicaron a sus hijos? ¿Cómo siguieron adelante? ¿Cuánto tiempo tardaron en sentir que las cosas volvían a la normalidad? Quiero agradecer todos los comentarios y mensajes de apoyo. Para abordar algunas preguntas comunes, mi abogado y yo hemos tomado medidas exhaustivas para protegernos legal y financieramente. He realizado copias de todos los registros financieros, mensajes de texto, fotos y demás evidencias, y las he almacenado en varios lugares, en la nube, en unidades USB en casa de mi hermana y en copias impresas con mi abogado. Hemos documentado todos los extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros de cuentas de inversión de los últimos 18 meses, además de fotos y capturas de pantalla de todo lo sospechoso, incluyendo el recibo de joyería y el contrato de alquiler del apartamento. Mi abogado me recuerda constantemente que registre cualquier nuevo desarrollo a medida que suceda. En cuanto a la situación de los niños en la escuela, estamos tratando de mantener cierta estabilidad manteniéndolos en su actual establecimiento por ahora. La administración y sus maestros ya saben lo que está pasando, y la consejera escolar los está observando de cerca. Inmediatamente, al enterarnos de todo, revocamos la autorización de recogida para la novia de Mark. Puesto que la escuela actual queda más cerca de la casa de Mark, estoy evaluando otras opciones para el próximo semestre,
enfocándome en centros educativos en mi zona que ofrezcan buenos servicios de orientación. He tomado varias medidas para asegurar nuestras finanzas. He congelado las 3 tarjetas de crédito conjuntas y abierto una cuenta personal nueva en otro banco para mis cheques de pago. Cambié todas mis contraseñas, correo electrónico, redes sociales, banca, teléfono, todo. Además, configuré un monitoreo de crédito para detectar si él intenta abrir nuevas cuentas. He documentado todos los movimientos y retiros de dinero recientes que él realizó y creé una hoja de cálculo detallada de nuestros bienes y deudas. También estoy apartando, en la medida de lo posible, fondos en una cuenta separada para cubrir honorarios legales. La situación actual de custodia y vivienda es temporal pero estable. Tengo la custodia principal, Mark tiene visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Por ahora, él debe dar un aviso de 24 a 4 horas antes de contactar a los niños. Me quedo en la casa con ellos y he cambiado todas las cerraduras y códigos del sistema de seguridad. Además, instalé cámaras de seguridad alrededor de la vivienda, puede parecer paranoica, pero mejor prevenir que lamentar. Llevo un registro minucioso de todas sus visitas e interacciones con los niños. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación y quiero agradecer a todos los que comentaron con apoyo y consejos. Sus historias y sugerencias han sido increíblemente útiles en este momento difícil. Ha ocurrido mucho y necesito compartir las novedades. Los trámites del divorcio han comenzado y, para decirlo menos, han sido interesantes. Al principio, Mark intentó argumentar que debía tener el 50% de la custodia de los niños, a pesar de haber pasado muy poco tiempo con ellos en el último año. Sin embargo, cuando mi abogado presentó pruebas de sus ausencias, incluyendo registros detallados de eventos perdidos y la situación de recogida escolar no autorizada con Sarah, la actitud en esas conversaciones cambió drásticamente. Desde entonces, el abogado de él ha propuesto un acuerdo de custodia más realista. El aspecto financiero ha resultado más complicado de lo que inicialmente pensábamos. Descubrimos que Mark había estado moviendo más dinero del que conocía, no solo de nuestras cuentas e inversiones conjuntas, sino también de los fondos universitarios de los niños. Al enfrentar esta situación durante la mediación, él afirmó que estaba protegiendo el dinero, pero no pudo justificar por qué necesitaba hacerlo a mis expensas, siendo yo su esposa y madre de sus hijos. Tanto el mediador como su abogado parecían poco convencidos por su explicación. Además, descubrimos que había abierto varias tarjetas de crédito solo a su nombre y realizado cargos significativos en ellas, presumiblemente para sustentar su nueva vida con Sarah. Aunque técnicamente estas deudas no son conjuntas, el hecho de que usara nuestros recursos compartidos para pagarlas se ha convertido en un punto de fricción importante en las negociaciones del divorcio. Los niños están pasando momentos difíciles, pero estamos recibiendo ayuda profesional. Encontré una excelente terapeuta infantil especializada en casos de divorcio, y tanto Emma como Lucas han comenzado a verla semanalmente. Emma lo está tomando peor que su hermano. Ya es lo suficientemente mayor para comprender gran parte de lo que sucede y está enojada con su padre. Se niega a hablar con él durante sus llamadas programadas y tuvo un colapso cuando él intentó llevarla a cenarla semana pasada. Por su parte, Lucas parece confundido y sigue preguntando cuándo volverá papá. La terapeuta asegura que estas reacciones son normales y que debemos darles tiempo para procesar todo. La imagen de mi esposo, Mark, en nuestro círculo social se ha tornado casi ridícula. Ha andado contando a todo aquel que quiera escuchar que nuestro matrimonio llevaba años en crisis y que yo solo me quedaba por los niños. Sin embargo, nuestros amigos en común sabían mejor. Ellos mismos vieron cómo él cambió durante el último año y cómo antes éramos felices. Varios me mostraron mensajes de él tratando de convencerlos para que estuvieran de su lado, pero, sorprendentemente, la mayoría me ha apoyado. La novia de Mark, Sarah, finalmente se puso en contacto conmigo la semana pasada. Al parecer, ella desconocía que Mark seguía viviendo conmigo y con los niños. Él le había dicho que llevábamos separados más de un año y que solo manteníamos las apariencias por motivos familiares. Cuando Sarah descubrió la verdad a través de conocidos mutuos, decidió terminar la relación con él. Ahora Mark está enojado con ambas, como si de alguna manera fuéramos responsables de las consecuencias de sus actos. Sarah se disculpó profundamente y se ofreció a proporcionar una declaración para mi abogada sobre cuándo comenzó su relación con Mark y qué le había dicho acerca de nuestro matrimonio. Por mi parte, me estoy centrando en reconstruir mi vida día a día. He comenzado terapia personal, retomado mi práctica de yoga y estoy dedicando más tiempo de calidad a mis hijos. También estoy explorando la posibilidad de regresar al trabajo a tiempo completo. Cuando nació Lucas, reduje mi jornada a tiempo parcial, pero ahora debo pensar en cómo sostener a mi familia por mi cuenta. Los honorarios legales son considerables, pero todos me aseguran que vale la pena contar con una buena representación, dado lo compleja que es nuestra situación. La actitud de Mark sigue siendo impredecible. Hay días en los que se muestra arrepentido y busca hablar sobre una posible reconciliación ahora que Sarah ya no está involucrada, y hay otros días en que se enfada y llega incluso a amenazar. Mi abogada me ha aconsejado documentar todas las comunicaciones y limitar mis interacciones con él a canales oficiales o en presencia de testigos. Actualización 3. Hola a todos. Lamento haber tardado tanto en darles nuevas noticias. La vida ha estado absolutamente caótica entre los trámites del divorcio, el trabajo,
los niños y tantas otras cosas. Sé que muchos me han estado preguntando por actualizaciones. Agradezco todo su apoyo y por fin encontré un momento para escribirles esto. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Tras lo que parecen interminables comparecencias judiciales, sesiones de mediación y negociaciones legales, finalmente llegamos a una resolución. El divorcio se finalizó la semana pasada, después de casi un año de procedimientos, y los términos son mejores de lo que esperaba, en gran parte gracias a la evidencia que reunimos sobre el comportamiento cada vez más errático de Mark durante él. Proceso legal. El punto de inflexión en las negociaciones surgió aproximadamente a los 6 meses de iniciado el proceso, cuando Mark intentó reclamar nuestra casa como su residencia principal, a pesar de que había vivido solo en su departamento durante meses tras que Sara lo dejara. En un intento por forzar la venta, logró convencer a Sara de asistir a una sesión de mediación como testigo de su carácter, pensando que podría favorecer su caso por el tiempo que habían estado juntos. Sin embargo, esto se volvió en su contra de manera espectacular. En lugar de respaldarlo, Sara relató la verdad sobre la cronología de su relación y desmintió sus mentiras, contradiciendo directamente las declaraciones que él había hecho bajo juramento sobre el inicio de su relación con ella. Más adelante, descubrí que Mark le había prometido resolver las cosas si ella lo ayudaba, pero Sara eligió ser honesta en lugar de colaborar. Su intento por controlar la narrativa se desmoronó por completo tras ese episodio. El informe del mediador fue severo, señalando un patrón de engaños y de irregularidades financieras en su comportamiento. Al final, pude conservar la casa en custodia principal para mis hijos. Mark se quedó con su preciado apartamento, su coche y se le concedieron derechos de visita que, dado su comportamiento reciente, probablemente no usará mucho. Se le ha ordenado devolver el dinero que retiró de los fondos universitarios de los niños, además de pagar la manutención infantil y una parte de mis gastos legales. El acuerdo financiero fue más favorable de lo que imaginé al principio. El juez quedó particularmente impresionado de forma negativa con el uso no autorizado por parte de Mark de nuestros fondos conjuntos para ocultar activos, por lo que se le exigió reembolsar cada centavo tomado de los fondos universitarios, más intereses. La división de bienes también consideró sus gastos anteriores con Sara. Incluso el Departamento de Recursos Humanos de su empresa intervino al descubrir que había falsificado informes de gastos para cubrir parte de sus gastos personales, lo que resultó en que lo pusieran en libertad condicional en el trabajo. Hemos tenido que ajustar el calendario de custodia. Las visitas de Mark ahora son estrictamente supervisadas, tras el incidente en que intentó presentar a los niños a una nueva novia sin consultarme ni con su terapeuta. Sí, él ya está saliendo con alguien nueva. La exigencia de supervisión se revisará en 6 meses, dependiendo de su comportamiento y del progreso de los niños en terapia. Por ahora, esta medida funciona bien. Los niños se sienten más seguros y hay menos conflictos durante los intercambios. En cuanto a mí, empiezo a sentirme como yo misma nuevamente. He retomado contacto con viejos amigos, comencé un pequeño negocio de marketing freelance desde casa, e incluso estoy pensando en volver a salir con alguien, aunque eso es algo para un futuro lejano. Para todas aquellas que atraviesan algo similar, les digo que mejora. Concéntrense en ustedes mismas y en sus hijos, documenten todo lo que pueda ser relevante y no duden en pedir ayuda. Hay vida después de la traición y, a veces, resulta ser mejor de lo que jamás habrían imaginado.